Entonces, ¿cómo agradar a Dios? Romanos 8, versículo del 6 al 7. Romanos 8, versículo del 6 al 7. Dice la palabra de Dios así: porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que busca un cristiano? Miren, aquí dice la palabra de Dios, déjame decirle tantito. Dice que el ocuparnos de la carne, ¿qué será ocuparnos de la carne? Bañarnos, lavarnos los dientes, comer, ¿o qué será ocuparnos de la carne? No, el ocuparnos de la carne es decir, el darle o cumplirle los deseos a tu carne es muerte. Entonces muchas veces nosotros, ¿verdad?, cumplimos los deseos de la carne más que los deseos del Señor, más que la voluntad de Dios. Entonces hoy también va a ser un día de meditar, porque el darle placer a nuestra carne nos va a producir ¿qué? Según la Biblia, ¿qué dice ahí? Muerte. Va a producirnos muerte. Entonces, yo tengo que tratar de entender que ahora yo debo de llevar una vida más espiritual. Amén. Más espiritual. Un deseo de la carne es, por ejemplo, yo sigo teniendo alguna discrepancia con muchos cristianos en cuanto al noviazgo con alguien que no es de Cristo, ¿verdad? He visto consecuencias aquí. Veo qué difícil es el matrimonio de alguien que es cristiana con algún hombre o mujer, hombre que no sea cristiano, o un hombre que sea cristiano con una mujer que no sea cristiana. Yo veo que es muy difícil que puedan entenderse y que puedan andar en el mismo camino. Entonces, por ejemplo, volvieron a entrar. Pero ya estamos predicando. El deseo de Dios, me refería a la alabanza. Entonces, por ejemplo, un deseo de la carne es que ves a alguien que es del mundo, que no es cristiano, amado hermano, y quieres andar con esa persona, con esa que no es cristiana, ¿verdad? Y entonces ya le das placer ¿a qué? ¿O te estás ocupando de qué? De un deseo de tu carne. Y eso te va a producir tarde o temprano muerte. Y yo lo que veo es que produce una muerte espiritual, ¿verdad? Una lenta agonía espiritual, porque alguien que es del mundo te va a jalar a las cosas del mundo. ¿Sí? Alguien que tú andas con alguien que le gustan las cosas del mundo, pues con tal de complacerlo, poco a poco te va a ir arrastrando a las cosas del mundo y vas a empezar a dejar de leer la Biblia, vas a empezar a dejar de orar, vas a empezar de darle la importancia a las cosas de Dios, puedes empezar hasta a faltar a la iglesia, y entonces lo que se va produciendo en uno es una muerte espiritual. Se te va acabando el deseo de alabar a Dios, se te va acabando el deseo de estar en las cosas del Señor. Entonces, por eso dice la Biblia que el ocuparnos de los deseos de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. ¿Y qué más? ¿Qué es lo que estamos buscando el ser humano? ¿Qué es lo que usted quiere tener más en todo el tiempo? Paz, ¿sí o no? Yo quiero tener paz y tranquilidad en mi corazón, quiero tener paz en mi casa, quiero tener paz en mi trabajo, quiero tener paz en todos lados donde voy. O sea, lo que busca el cristiano, el ser humano, es la paz. Pero aquí el versículo me deja ver que algo que tengo que hacer es ocuparme del espíritu, de mi espíritu, de mi espíritu. ¿Y cómo me voy a ocupar de mi espíritu? ¿Tengo una relación con Dios? ¿Tengo una buena relación con Dios? Para yo que crezca espiritualmente, tengo que ir dejando los deseos de la carne y ocuparme más de las cosas del Señor. Ahora, podríamos pensar que aún dentro de la iglesia también hay deseos de la carne entre nosotros, los hermanos cristianos. ¿Sí, amén? También. Entonces yo tengo que alimentar mi espíritu. Por eso debemos de tener. ¿Alguien ha oído que, por ejemplo, los cristianos leen un devocional diario?
¿Qué es un devocional? ¿Alguien ha escuchado? Ay, no, estoy haciendo mi devocional. ¿O cuántos de aquí hacen su devocional? Quizás en muchas iglesias, por ejemplo, donde va Manasés, hay un devocional todos los días. A lo mejor su pastor pone un devocional en el grupo. ¿Usted sabe qué es eso? ¿O para qué es un devocional? Para ir teniendo una vida espiritual, para ir creciendo en el espíritu. Nosotros tenemos que tener por costumbre, amado hermano, al menos hacer como una devoción, entablar una práctica con Dios, como una devoción, leer un versículo bíblico, como una devoción, tener mi buena obra del día. O sea, nosotros tenemos que ocuparnos más de las cosas de Dios todos los días. Pero seamos honestos, ¿cuántos salimos corriendo para ir al trabajo? Se nos hace tarde, ya ni oramos. Qué bueno que ya no tenemos imágenes, porque ni tiempo nos da de persignarnos ante la imagen, ya de que vamos corriendo. Ya no oramos, ya no leemos. Los que estamos estudiando le damos más preferencia al estudio que a la oración, que a la lectura de la Biblia. Entonces, yo, para agradar a Dios, lo primero que tengo que hacer es cuidar del espíritu que Dios me dio. Hacer crecer al espíritu que Dios, el espíritu de Dios que mora en mí. Amén. Bueno, a lo mejor lo dije. El espíritu de Dios que mora en usted. Amén. Entonces, yo tengo que hacerlo crecer, me tengo que ocupar. Siguiente. Y eso seguramente me va a dar paz y tranquilidad. Dice, por cuantos los designios de la carne son enemistad contra quién. ¿Qué dice ahí? ¿Contra quién? ¿Nos volvemos enemigos de quién? Cuando le damos placer a la carne, nos volvemos enemigos de Dios. A los deseos carnales, empiezas a enamorarte de algo que se llama mundo. Te empiezas a enamorar de las cosas del mundo. Y el que está enamorado o está en las cosas del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y yo te pregunto, ¿cuántas batallas ha perdido Dios? ¿Cuántas? ¿Tú crees que no te va a derrotar? No porque hayas venido, lleves 10 años, hayas repetido una oración, hayas participado en muchos discipulados, hayas estado en algunos encuentros. Cuando nosotros nos volvemos al mundo y le damos prioridad a las cosas del mundo, a las cosas que le gustan a mi carne, yo automáticamente me convierto en enemigo de Dios. ¿Y qué se le hace a un enemigo? Se le enfrenta y se le derrota, ¿sí o no? Solamente habría una situación que podría salvarme de perder una batalla con el Señor, que sería confesar mis pecados, arrepentirme y volver a recuperar mi santidad. ¿Sí, amén o no amén? Amén. Entonces, primeramente, para agradar a Dios, yo tengo que hacer crecer mi espíritu. Segundo, Gálatas 5, del 19 al 20. Hablábamos también hace 8 días de los pecados escandalosos, ¿verdad? ¿Cuál era uno de ellos? Pecado escandaloso. ¿Cuál era uno de esos pecados? Matar. ¿Cuál otro? Adulterio. ¿Cuál otro? Tomar. Fornicación, ¿verdad? Pero veamos lo que dice. Fíjense cuáles son las obras de la carne. Adulterio. ¿A qué se le da placer en el adulterio? ¿A qué se le da placer? A la carne. En el adulterio dice hasta el mundo, ¿verdad? Lo prohibido es más rico. ¿Sí o no? Lo prohibido es lo más rico. Le das dando placer a tu cuerpo. Dice el adulterio, la fornicación, que es parecida al adulterio, porque el adulterio es andar con una persona casada y la fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero también se le da placer al cuerpo, a la carne. Dice la inmundicia. La inmundicia también. Hay cosas que son inmundas para el Señor, ¿verdad? Hay cosas que no. Podría hablar un poquito más, pero aquí están los niños, ¿verdad? Podría hablar un poquito más de esas, de qué es una inmundicia en una relación sexual.
Amén. Entonces, la inmundicia, la lascivia, que son los deseos pecaminosos, ¿sí? Alguien me decía, mire, el otro día platicaba con un pastor, con algún hermano, y le decía, pues algo contra lo que se lucha también es contra la lascivia. Muchas veces nosotros pensamos que el único pecado sexual es adulterio y fornicación, pero los pensamientos lasciviosos, los deseos, ¿se acuerda que en el Viejo Testamento Dios en los mandamientos que le dictó a Moisés o que escribió Moisés, le dijo que no adulterarás? ¿Está aquí? No adulterarás. Pero el Señor Jesús vio la condición del ser humano y le dijo, pero si alguien mira con deseo a una mujer, este ya ha pecado. La lascivia, los deseos, los pensamientos, las intenciones. Amén. Dice, la idolatría, aquí quiero que mire bien, la idolatría es un fruto de la carne. Es algo que le gusta a la carne, al ser humano, usted lo ha visto, desde el pueblo de Israel, contra lo que han luchado todos los tiempos es contra la idolatría. ¿Se acuerda que Moisés se ausentó 40 días? ¿Sí? ¿Sí se acuerda que se ausentó 40 días? Sí, amén. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Hizo un ídolo, hizo un becerro. ¿Sí? Algo que es, pero no nada más es de esa idolatría a la que se refiere el Señor, ¿verdad? Porque yo podría ir a casa de muchos de ustedes y ya no tienen, voy a aventar una de 10, y ya no tienen imágenes. Bajaron los santos, pero ahora tienen colgadas la playera de las Chivas y la playera del Cruz Azul y la del América. Ya va a empezar, dijo el hermano. Porque también eso es una idolatría. A veces cuando eso nos apasiona, nos hace enojar, nos hace cambiar de actitud con nuestra familia, es idolatría. Porque no le gustó a tu carne que perdiera tu equipo. Y entonces te desquitaste con los demás. Pusiste tu cara, no quisiste comer, no le hablaste a nadie, te enfadaste, te fuiste a encerrar. Y yo te pregunto, ¿le dolió a tu carne que haya perdido tu equipo? Sí. Placer a la carne, idolatría. O hay quienes idolatran a la novia. O aún los cristianos. Hay quienes idolatran al pastor, al apóstol o al siervo. Yo me acuerdo ahí de que había un gran apóstol. Ya después hasta parecían guaruras sus pastores. Allí iban tras de él, y mi apóstol, y el ungido, y el siervo. Y yo decía, hijo, le estaba dando placer en la carne. Y a lo mejor vemos pastores que nos gusta, que nos idolatren, y de eso también es un placer a la carne, pero es algo que tampoco le agrada a Dios. Otros idolatran al novio o a la novia. También es idolatría. Otro santo dice, bueno, eso no lo hacemos, pastor. Hechicerías. A ver, ¿cuántas brujas hay aquí? ¿Cuántos brujos? Levanten la mano. Ya no hay brujos ni brujas, ¿no? Ya no hay hechizos. Una vez me acuerdo que alguien se enojó porque les dije que pues no había noviazgo en la iglesia, no había noviazgo en la Biblia, y que con un solo beso se atan las almas. Con un solo beso se atan las almas. Y alguien se molestó, o se molestaron muchos. Por eso se vació la iglesia, yo creo. Todos los que eran novios se fueron. ¿Verdad, amado hermano? Entonces, hay cosas, hay hechizos, también hay situaciones que nosotros sin querer ahora, bueno, está bien, tampoco hago ni fornicación, ni adulterio, ni inmundicia, ni lascivia, ni idolatría, ni hechicería, pero enemistades. ¿Cómo se lleva usted alrededor de su casa con la gente? ¿Tiene buena amistad con las personas? ¿Tiene buena relación con los demás? ¿Es cordial con todos? ¿Saluda a todos?
o vive en pleito casado desde hace quién sabe cuántos años, aunque usted ya sea cristiana, sigue en pleito casado, sigue enojado, enojada con la persona que la ofendió hace muchos años. Porque eso también le gusta a la carne. ¿Y sabe por qué le gusta tener enemistades a la carne? Por orgullo. Porque el orgulloso no reconoce que está equivocado, no es capaz de pedir perdón. Pleitos. ¿Cuánto les gusta echar pleito? Yo conozco cristianos que les gusta echar pleitos. Conozco un cristiano, hermano pastor, que le gusta, ¿cómo le gusta ir peleando cuando se sube al carro? Le digo, tú te subes a tu carro y pierdes lo cristiano. Va peleándose con todos los demás choferes. A veces hasta toca esa musiquita de las 5 letras. ¿Quién sabe qué se dice? Oye, ¿cómo es posible? Van echando pleito. ¿Cuánto les gusta ser pleiteros de ustedes, los chamacos? ¿Cuántas veces te pegas a la secundaria? ¿A la semana? ¿Ya no? No, pues ya como vio que le ganaron, ya no, se le quitó. ¿Verdad? Amado hermano, pero a veces a muchos de nosotros, bueno, pleitos o contiendas, pleitos y contiendas. ¿A cuántos les gusta discutir con su esposa? ¿Cuántas veces discutes al día con tu esposo? Con tu esposa. Estableces una contienda de a ver quién tiene la razón. ¿Cuántas veces entablamos una discusión, un pleito, una contienda en casa? Con los hijos, o los hijos con los papás. ¿Cuántas veces pleitamos ahí? Que no estamos de acuerdo los hijos con una decisión de los papás. ¿Cuántas veces? Entonces, quiero que mire que también todo eso le gusta a la carne, dice. Las disensiones, las herejías, síganle. Envidias. ¿Cuántos envidiosos hay aquí? A ver, levanten la mano. ¿A cuántos les da envidia? ¿Cuánto les da envidia la esbeltura y belleza del hermano Enrique? A ver, de los hombres. ¿Cuántos le envidian su glamour? Porque a veces hasta eso envidiamos. Mire, yo por ejemplo, a mí me da gusto ver a alguien. El otro día vi a un vecino de frente que, hijo, ahí pequeño con mi esposa, pero bueno, yo solito no me llevo a mi esposa, ¿verdad? Pensábamos que era amante de la señora y resulta que no, que yo pensé. Y llevaba un carro bien bonito. Y ahora apenas hace la semana pasada lo cambió. Y le digo, qué bonito está. A mí me da gusto ver que alguien prospere. Pero a muchos nos da envidia. Muchos quisiéramos tener lo que los demás tienen. Y quisiéramos tener más de los demás. Y se nos olvida que Dios es justo. Amén. Y que cada uno tiene lo que merece. ¿Quieres tener una pantalla de 80 pulgadas? Sí. Pues es más espiritual. Porque si te doy la pantalla de 80 pulgadas, lo que vas a pasar haciendo ahorita en estas fechas es ver toda la Eurocopa, ver toda la Copa América y ni te vas a acordar de mí. Entonces Dios es justo y soberano. Y nosotros también dice la Biblia que tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Yo pregunto, ¿Dios suple todas tus necesidades? ¿Sí, amén o no amén? Sí, amén. Ahora, fíjese, en la mañana me hablaba mi esposa, o ayer, me decía mi esposa, se puso bien contenta. Se acordó la hermana de mí, me está escribiendo. Que le mandaron, hola pastora Isabel, hola Chabelita, hola. Y ya le digo, ¿quién es? Es fulano. Órale. Dice, ya sé para qué me quiere. Que quiere que le preste dinero. Digo, mi esposa bien contenta en un principio, se acordó de mí. Y a veces, ¿quién es el que suple las necesidades? Dios. No buscamos a Dios, buscamos al hombre. A que Él nos dé para suplir las necesidades. Entonces, y eso también a veces nos produce envidia. A veces nosotros deseamos lo que tienen los demás, pero nosotros no hacemos nada por agradar a Dios para que Dios supla todas mis necesidades. Ahora, yo pregunto, ¿a alguien de los que sabe que esta es la iglesia base de la casa del Dios viviente? Estos somos los que no faltamos.
Somos los que no faltamos. Mire cuántos faltaron hace 8 días, quién sabe por qué. Hoy por el Día del Padre. El 10 de mayo usted también vio cuántos no faltaron, ¿verdad? Pero yo le pregunto a los que estamos aquí, ¿Dios no ha suplido todas tus necesidades? Amén. ¿Le envidias algo a alguien? De aquí a ver, alguien, seamos honestos, ¿alguien sí es medio envidioso? Yo conozco a alguien que luego no quiere compartir, ni dar, ¿verdad? Como que luego, como que le entra un espíritu de envidia. Es mío, tú tienes el tuyo. Cuando la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser compartidos. Amén. Amén. ¿Sí está aquí? Dice, y homicidios, bueno, no hay rateros, ¿verdad? Digo, no hay asesinos aquí. Bueno, cuando hablas mal de un hermano, del pastor, de una hermana o del vecino, eres un asesino de personalidades. Luego borracheras. ¿Cuántos borrachos hay aquí? Borrachas. ¿No hay? ¿Ya no hay? Se fueron. Hace 8 días se arrepintió, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Borracheras, dice orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, como ya los he dicho antes. ¿Qué dice ahí? Quiero que mire. Quien practica tales cosas, ¿qué? No heredarán el reino de Dios. Y yo podría decir que el que practica darle más placer a su carne, tampoco podrá heredar el reino de Dios. Por eso es importante. Yo no digo que no. Pues, hay jóvenes, hay niños, hay medios ancianos, hay ancianos. Yo no digo, y yo lo que digo es que le des más importancia a las cosas de Dios. Más importancia. Amén. Yo no digo que no disfrutes con tus hijos. Todos podemos planear. ¿Sí o no? Cuando las cosas de Dios se anteponen, uno planea. Ayer le decían a mi esposa que por qué no podría faltar un solo domingo a la iglesia, que se quedara allá donde estaba. Pero es más importante las cosas de Dios que una fiesta, que una reunión. Además, se planeó para no faltar el domingo, para estar el sábado ella con su familia y yo con mis hijos. Y Sergio pues le tocó escuela, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando nosotros le damos más importancia a las cosas de Dios, usted planea. Viene el Día del Padre, bueno, ok, vamos a comer el sábado. Viene el Día de la Madre, bueno, vamos a festejar el sábado, hasta hay menos gente. ¿Sí o no? Se evita aglomeraciones, se evita cosas, pero a veces no planeamos las cosas. Y le decía de nuevo, y peor si tu pareja es inconvertido, no es convertido. Ay, es que me cambiaron los planes. Pues sí, te cambiaron los planes por haberte casado con alguien que no conoce a Cristo, que no es de Dios. Por eso, porque no pueden andar en el mismo. Si no se ponen de acuerdo, no pueden caminar juntos. Y a veces esa diferencia, ¿verdad?, de un convertido a alguien que no conoce a Dios, hermano, te hace no pensar igual. ¿Qué más dice? Más el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos sienten amor por los demás? ¿Cuántos están gozosos con lo que tienen? ¿Cuántos tienen paz? ¿Cuántos tienen paz? ¿Sabe que a mí me da gusto ver cuando, mire, por ejemplo, ahora que hemos orado y que hemos estado intercediendo y que hemos tenido pruebas y aflicciones y que yo veo que Dios responde a nuestras oraciones, me encanta ver cuando llegó la paz. A mí primero, a los hermanos, pero se ve uno hasta diferente cuando vienes en paz. No que yo a veces le pregunto, ¿cómo estás? Bien.
Bien, pues no se te ve ningún espíritu de paz por todos lados, ¿eh? Ni de perfil, ni de frente, nada, por ningún lado se ve que traigas paz. Vienen con cara de sope asoleado, de sope dejado. ¿Por qué? Porque no hay paz en su corazón. Vienen afligidos. Dice paz, benignidad, bondad y fe. Vamos a otro versículo. Dice, ahora, mire, ahora fíjese bien algo que es bien importante. Estando aquí en la iglesia, ¿qué lenguaje hablamos? Espiritual. Alguien gritó por allá, ¡un hipócrita! Estando aquí hablamos lenguaje espiritual. Ahora, fíjese bien, ¿cómo te comportas tú en tu casa? ¿Con tus amigos o en tu trabajo? ¿Sabe que yo una vez tuve que hablar con un amigo que quiero mucho, que dice muchísimas groserías? Y yo le decía, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, no me lo creas, pero me duelen hasta los oídos de tanta grosería que dices, de tanta grosería que hablas. Y luego cuando venía el otro, peor. Pero yo me daba cuenta de que cuando estaban así entre ellos, pues hablaban eso, porque cuando aparecía su esposa, caray, hasta ahí les conocí la decencia. Y a unos de ellos sí les dije, bueno, ¿y por qué no me hablas igual que cuando no está tu esposa? Entonces a veces también lo que hablamos y cómo hablamos en los lugares de trabajo y de la escuela, ¿cómo hablas? ¿Te cambia el lenguaje? El doble sentido, lo que no le agrada a Dios. ¿Cómo nos comportamos? Entonces, y eso nada más estoy hablando de hablar. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos con los demás? ¿Lo que tú haces es agradable a Dios? Porque cuando vienes aquí, normalmente lo que hacemos es para agradar a Dios. Levantamos las manos, cerramos los ojos, oramos, danzamos, cantamos, estamos atentos a la palabra, indudablemente queremos agradar a Dios. Pero cuando estás en tu casa, lo que haces es agradable a Dios. ¿Es agradable a Dios cómo tratas a tu esposa? ¿Es agradable a Dios cómo tratas a tu esposo? ¿Es agradable a Dios cómo tratas a tus hijos cuando estás en tu casa? ¿Es agradable a Dios cómo te comportas allá en la calle? ¿Es agradable a Dios lo que haces allá en la calle? Porque aquí sí, indudablemente aquí sí. Pero allá afuera, ¿qué cara hacemos? ¿Cómo nos mostramos? ¿Cómo nos transformamos? ¿Es agradable cómo te vi? Aquí a lo mejor, mire, antes se enojaban porque venían y enseñaban, se postraban y enseñaban toda la tanga y empecé a decir, tangas no fuera. O se vienen tapadas o todo. Y empezaron a venir más recatadas. Ahora las iglesias parecen concurso de belleza. Ahora las iglesias parece que a ver quién se ve más ajustada, a ver quién enseña más en los pechos, a ver quién viene más escotada. Ahora parece así. Usted vaya a una mega iglesia y así van, parece desfile de modas. Aquí afortunadamente no, gracias a Dios. Pero cuando estás en la calle es agradable la manera como te vistes para ir a la escuela. Es agradable la manera como te vistes para ir a tu trabajo. ¿Sabe que aquí, por ejemplo, no sé si no ha visto a una Carita que no ha venido? Pero tuve que hablar fuerte por decir, a mí no me gusta que venga así a la iglesia. No es agradable a Dios. ¿Cómo dice la Biblia que tiene que vestir una mujer? Nadie lo ha leído. ¿Cómo dice? Decorosamente. Decorosamente. ¿Está aquí? Amén. Entonces, lo que haces en la calle, lo que haces en tu casa, lo que haces en la escuela, lo que haces en el trabajo, ¿es agradable a Dios? Contéstese ahí. ¿Cómo te comportas con tu familia? ¿Es agradable a Dios? ¿Es agradable o no es agradable? Dice la Biblia, Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor,
¿Lo que haces en tu casa produce amor? ¿Cómo te comportas en tu casa produce gozo en tu familia? ¿Produce paz en tu casa? ¿Eres paciente con tu familia? ¿Eres paciente primeramente con los de tu casa? ¿Eres paciente con los hermanos? ¿Eres paciente con tus trabajadores? ¿Eres paciente con tus clientes? ¿Tienes ese espíritu de paciencia o eres desesperado? Te vas a la ira, al enojo, al reproche. Eli, deja de hacer eso, ahorita lo hacemos. ¿Sí? ¿Cómo es usted? ¿Cómo arranca? ¿Sabe que ahora yo he visto lo que ha hecho Dios en mi vida? Muchas cosas que Dios ha puesto, de la manera en la que yo me doy cuenta de lo que me ha transformado Dios. Ahora en la semana mi yerno se le trabó la caja de velocidades de su carro y ¡pum! Nos tiró la pared del comedor. ¡Pah! La ventana toda chueca, la puerta no cerraba, la pared tirada, sin dinero. Y en otro momento hubiera explotado, me hubiera ido hacia la ira, hacia el reclamo, hacia el hacia muchas cosas. Pero lo primero que le di fue, gracias a Dios, que no estaba Paloma atrás. Porque luego la palomita está ahí atrás del carro. Y si no hubiera quedado prensada entre la pared y el carro. Y también le di gracias a Dios porque dije, gracias a Dios que fue aquí, Señor, y no fue en el estacionamiento de la central de abastos, porque a él le gusta subirlo hasta el segundo o tercer piso del carro y en la orilla. Entonces, ¿cómo reaccionas ante algo que ocurre inesperadamente, que no esperabas? ¿Cómo reaccionas? ¿Tienes un espíritu de paciencia? ¿Te doblegas ante la voluntad del Señor? Dice, bondad. ¿Cuántos bondadosos hay aquí? ¿Qué es ser bondadoso? ¿Sabe que el domingo me agradó la iglesia? ¿Sabe que el domingo vi que la participación de todos? Y solamente alguien tuvo la iniciativa, pero esa iniciativa nos llevó y nos arrastró a todos. Y qué bueno que todos respondimos para compartir el pan y la sal. Qué bueno que no se vio envidia, qué bueno que todos comimos lo mismo, qué bueno que compartimos la mesa, los alimentos. Pero esa bondad no nada más puede ser un domingo, tiene que ser todos los días, con la gente extraña. Algo que también le agrada al Señor, que sigue ahí, diga conmigo, fe. ¿Tienes fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Algo que no debemos perder es la fe. Creerle al Señor. No estás en el lugar equivocado. No estás corriendo la carrera equivocada. No estás escuchando la palabra equivocada. No estás del otro lado. Estás en el lugar correcto, pero debes de creerle al Señor. Amén. Debes de creerle a Dios. Ya vimos que no le agrada. ¿Sí lo acabamos de ver? Pleitos, contienda, ira. ¿Cuántos celosos hay aquí? Miren, porque ahí en lo de Gálatas 5, algo que no le agrada al Señor son nuestros celos. ¿Cuántas celosas y cuántos celosos hay aquí? ¿Tú eres celosa? Ah, que no tienes novio. Hermano, ¿tú eres celosa? ¿No le agrada al Señor? ¿No le agrada? No le agradan los celos. Las mujeres no es que sean tóxicas, son celosas e inseguras. No es que sean tóxicas. Yo no te estaba viendo. Tóxica es una palabra nueva, pero en realidad son inseguras y celosas. No tienen autoestima. Pero yo debo de creer que Dios me puede transformar. Yo he visto aquí gente que la ha transformado en los celos. La primera soy yo. En los celos te hacen ver cosas que no son. Te hace imaginar cosas que no existen. Cosas que no son reales, que nada más van trastornando tu cabeza, tus pensamientos.
Entonces nosotros debemos de tener eso. Bueno, ya lo que debo de creer es que Dios me va a cambiar. Dios te va a proveer. Amén. Dios te va a sanar. Dios te puede sanar de cualquier cosa. De cualquier cosa. Lo que pasa es que a veces somos incrédulos. Acuérdese que el incrédulo tampoco heredará el reino de los cielos. Porque no le creyó al Señor. No le creyó a la palabra de Dios. No le creyó a lo establecido por el Señor. Allá afuera hay muchos que no le creen en Dios, oran, creen en Dios, glorifican su nombre, invocan su nombre, creen en Dios, sí creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Tú le crees? Yo he visto cuántos milagros ha hecho aquí. Y por cada milagro que vaya haciendo el Señor, mi fe debería de ir aumentando cada día más. Estar totalmente entregado a las cosas del Señor. ¿Se ven o no ven? Por cada cosa que hace, más agradecido con Dios. ¿Usted sabe ser agradecido con la gente? ¿Sí sabe ser agradecido con la gente? ¿Sabe que las iglesias cristianas están llenas de gente que no es agradecida? ¿Y sabe que la mayoría de esa gente no es agradecida con el pastor? ¿Con los pastores? Se vuelven ingratos. Porque una gente agradecida regresa sin recibir nada a cambio. ¿Sí o no? ¿Hasta aquí? Da sin recibir nada a cambio. ¿Sí? Es desprendida con los demás. Generosa. Hay en la generosidad. Dice, mansedumbre y templanza, contra tales cosas no hay ley. Tú y yo debemos de trabajar en el Espíritu para poder recibir esto, para poder tener en nuestra vida esto. ¿Qué será templanza? ¿Qué será templanza? ¿Sabe que el fierro, por sí solo, por fierro, no tiene una dureza? Pero cuando usted lo va templando, o sea, lo va calentando en un horno a cierta temperatura, o una varilla, mire, una varilla, una barreta. ¿Cuántos han visto una barreta, una varilla gruesa? Y después la ven convertida en un pico, la ven convertida en una barreta para escarbar. Y sabe que durante el proceso, para que no se rompa, para que no se doble, hay que ir calentándola, por ponerla al rojo vivo, golpearla, meterla en agua, volverla a calentar, templándola, dándole dureza, que no se doble, que no se quiebre. Nosotros es algo que deberíamos de buscar, tener templanza. Sabemos ahora que todo se mueve por voluntad de Dios alrededor de nuestra vida. ¿Dónde estaría ahorita? ¿Y qué te dice la gente que no tiene una relación con Dios? ¿A dónde se van? Los chiraspelas. ¿A dónde se va? ¿A dónde dice la gente que se va? Ay, o llega ya está con el Señor. Hermanos, si yo aquí tengo mis dudas como cristiano, si se van con el Señor o no se van. Pero seguramente que tú y yo queremos estar en la eternidad. Amén. Nada más David y la hermana Nati. Seguramente ustedes y yo queremos estar en... es que como dije tú, han de haber pensado que nada más le dije a David. Seguramente ustedes quieren estar en la eternidad. ¿Sí, amén o no? Entonces tenemos que aprender a agradar a Dios. Y eso es lo que se tiene que enseñar. ¿Para qué te interesa que te dé palabra profética de un negocio? ¿Para qué te interesa que te dé palabra profética de una bendición supereconómica? Eso no nos debe de interesar. A mí lo que me debe de interesar es saber cómo agradar a Dios, tener paz en mi corazón. Amén. ¿Sí o no? Si yo hago lo que tengo que hacer para agradar a Dios, seguramente Dios me recompensará aquí en la tierra, porque también merecemos algo, ¿sí o no? Digo, los hijos que se portan, ¿usted premia a sus hijos obedientes?
Porque hay unos hijos desobedientes que luego los castigan, no los dejan salir a la calle, les quitan el teléfono. Pero cuando son obedientes, generalmente ¿qué? Premian. Los premias. ¿Te portas bien? Aunque a veces caemos en el chantajismo. Pero cuando es espontáneamente, cuando ves que tu hijo sacó buenas calificaciones, cuando ves que tu hijo es obediente, quizás no lo premies económicamente, pero se te niega algún permiso, no, los premias. Quizás no le pueda dar, a lo mejor no lo puedo llevar, y si otra gente lo bendice y conoce y va, pues que vaya, pero porque se portó bien, porque es alguien que es obediente, es alguien que respeta la casa, es alguien que obedece a sus papás, es alguien que respeta a los demás, los premias. Entonces, ¿tú crees que mi Padre, que es tan bondadoso y tan lleno de misericordia, no nos recompensará si nos portamos bien? Amén. ¿Sí o no? Pero sabe que muchos dudamos. Ay, entonces, ¿por qué me está yendo tan mal? Yo ese día dije, hijo, la paré. Ya dije, gracias, Señor, ya no pasó a mayores. Pero si a alguien le hubiera pasado, ¿y ahora qué está pasando? ¿Ahora qué está sucediendo? ¿Por qué Dios me trata así si yo hago esto, hago lo otro? Pues porque Dios te va a probar de una y mil maneras, de una y mil maneras, en cosas materiales, con la gente que amas y que no esperabas que fuera su comportamiento. Ayer hablábamos de una personita que quería yo mucho aquí en la iglesia y hablaba con mi hija, me preguntaba, oye papá, ¿y qué pasó con fulana, con fulano de tal? Y le decía, no, mira hija, pues este es el proceso que ha vivido, pum, 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 me he enterado por su familia y todo este proceso. No, dice, tan buena gente que se veía, tan lindo que era, ¿verdad? Pues fíjate, pues así es la vida. Dice, qué mala onda. Y se queda así uno, ¿no? Porque de repente dudas, y de repente nuestro resentimiento contra Dios se vuelve algo natural, y yo creo que a Dios no le agrada que esté resentido usted como su hijo con Él. Debemos de tener paciencia, saber esperar. ¿Se acuerda que una vez le prediqué que hay que saber esperar? Que los tiempos de Dios que son perfectos. Los tiempos del Señor son perfectos. Y que Él todos los días tiene buenos pensamientos y buenos deseos para nosotros. Los desesperados, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero por algo dice que tengamos paciencia, que busquemos del fruto del Espíritu, que hagamos crecer al Espíritu. Yo tengo que aprender a ser paciente. ¿Qué le hubiera pasado? A ver, ¿quién me conoce de más tiempo? ¿Qué le hubiera pasado a ese perro? Betsabe, hace como 10 años. Lo saco y ¿qué? Y los corro. ¿Sí o no? ¿Tú te acuerdas, Natalia? ¿Dejaban meter perros? Los corría. Y no los corría dulcemente. No les decía hermoso, hermano, hagan el favor de salir. Era arriero. Pero sin embargo la vida te va llevando, el espíritu, el hacer crecer al espíritu, te va llevando a eso, a tener frutos del espíritu. Y la paciencia es maravilloso, hermano. Yo dije, ay, qué bruto. Tantas cosas me hubiera ahorrado, ¿verdad? Pero a veces uno es impaciente. Pero al hacer crecer al espíritu. Por eso, mire, ¿quién debe de ser la más paciente en el hogar? La mujer. El hombre no va a cambiar tan fácilmente. Debe de ser paciente. Los hijos de repente van a portarse medio raro, medio mal. La mujer debe de ser paciente. Una mujer como usted que ora, porque estoy contento con mi grupo de guerreras, deben de ser pacientes, muy pacientes, pero de que Dios escucha, y también se debe de alegrar
si a ti no te ha escuchado y ya hizo el milagro con los demás, pues a lo mejor ya te toca. No seas impaciente, no te enojes. A lo mejor ya te toca también a ti. A lo mejor la próxima o el próximo eres tú. Alégrate también cuando se han escuchado las oraciones de los demás. Gózate con ellos, gózate con el Señor. Muestra tu alegría, dice, gloria a Dios, porque sabes, participaste. Eso le agrada al Señor también, que estemos unidos, que estemos unidos. De verdad que veamos esa confianza que nos dan los hermanos en confiarnos sus necesidades y sus problemas, y que nosotros los tomemos como nuestros con amor, no con juicio ni con crítica, sino con amor, y que clamemos como si fueran uno de nosotros, o uno de nuestra sangre, o uno de nuestros hijos, o uno de nuestros esposos, o una de nuestras esposas, y que lo tomemos así y que oremos fervientemente. A Dios le agrada, hermano. A Dios le agrada. Le agrada, y yo estoy feliz, porque estoy seguro que fueron perdonadas. ¿Cuántos pecados cuando haces volver a alguien que se retiró del camino? ¿Cuántos dice la Biblia? Multitud de pecados a quien hace volver a alguien extraviado. Y el que ora, el que intercede, el que clama y el que lo vive, también contribuye a hacer volver, porque el Señor da el crecimiento, pero uno también. Y eso le agrada a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? Permanezcamos unidos como una familia. Amén. Como una familia. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios.